Hola, hola querida comunidad, un gusto saludarles. Hoy hablaremos sobre Tactical Bucket y cómo utilizar las TA Bulk List con Tactical Arbitrage. Hay varias formas de crearlas, con lo cual hoy veremos todas las opciones para que puedas utilizar correctamente tu suscripción a Tactical Bucket con Tactical Arbitrage. Como siempre, antes de comenzar me presento, soy Carlos Fassini y te doy la bienvenida a Victoria Icon. Ahora sí, comencemos. Vamos a ir al computador directamente para poder realizar esta práctica paso a paso. Lo primero que debemos hacer es ingresar a Tactical Bucket y acceder a la sección de Expat Tools y acceder a TA Bulk List. Automáticamente observaremos el listado de todas las tiendas disponibles en Tactical Arbitrage. Este listado se actualiza diariamente. Aquí hay varias cosas que podemos hacer para crear nuestra bulk list. Podemos seleccionar el país en el que venderemos, ya sea Estados Unidos u otro. También podemos elegir el tipo de coincidencia. Por ejemplo, si solo deseamos buscar sitios con coincidencias en el título, o podemos hacerlo con coincidencias en el UPC. O dejarlo en blanco y de esta manera veremos todas las tiendas. Podemos buscar por nombre de tienda. Por ejemplo, si queremos ir a Walgreens, comenzaremos a escribir Walg y ya podemos seleccionarla. También podemos buscar a Journeys o Target. Hay muchas formas de buscar así las tiendas. Una vez que hemos elegido si es un sitio de búsqueda por coincidencia en el título o con códigos UPC y seleccionar el país, solo tenemos que hacer clic en crear una lista. Lo que voy a hacer ahora es ir a Bar Minerals y crear una lista. Esto me lleva a otra pantalla donde tengo la opción de elegir todo, seleccionar 100 o seleccionar 500. Como podemos ver, para este sitio en particular hay 102 categorías. Puedo seleccionar todas o puedo comenzar a elegir puntualmente solo las que me interesan. O podemos presionar en Product Count a fin de que las ordene por las categorías que más productos tienen y así seleccionar solo las que mayor cantidad de productos. O puedo también hacer al revés, presionar el botón de seleccionar todas y comenzar a desmarcar las categorías que no me interesan. Por ejemplo, no estoy interesado en las muestras, samples, Uleskin, card samples, pero todo lo demás está bien. Una vez hecho esto, hago clic en Save to CSV y automáticamente le asignará el nombre al archivo de parsminerals.com. Le puedo agregar --bulk list para recordar qué es lo que descargué exactamente. Guardamos el archivo que luego utilizaremos en Tactical Arbitrage para realizar la búsqueda. También quiero mostrarles que podemos hacer una bulk list de varias tiendas. Bajo el mismo título de Expat Tools encontraremos el Multiple Store Bulk List. Nuevamente nos muestra un listado de todas las categorías y todas las tiendas, donde podemos elegir si es un sitio expat al que te suscribes. Vamos a elegir que no. Luego el tipo de tienda, volveré a elegir tiendas con coincidencias en el título. El país, que será Estados Unidos. Y voy a elegir juguetes, toys. Esto tomará un momento y buscará todos los sitios que contengan una categoría de juguetes. Ahora podemos ver que hay 2044 categorías. Lo interesante es que puedes ver el sitio, la tienda donde buscará, la cantidad de productos y nuevamente, si hacemos clic en la cantidad de productos, podemos ordenarlo de mayor a menor. O podemos ordenarlo por la tienda de manera alfabética o en orden alfabético inverso. O por el nombre de la categoría. Como pueden ver, hay muchas formas de ordenar los resultados. Lo que voy a hacer es ordenarlos por la cantidad de productos y voy a seleccionar 500.
es decir, las primeras 500 filas, y lo voy a guardar como un archivo CSV. Se guardará con el nombre de Multistore TA List. Le agregaré un _toys y lo guardaré. Ahora ya puedo ir a Product Search de Tactical Arbitrage y cargar el archivo para iniciar una nueva búsqueda de una gran cantidad de categorías de una sola vez. Puedo continuar creando diferentes Multistore Bulk Lists, digamos por ejemplo de Beauty, donde tenemos 3084 categorías. Las podemos ordenar por cantidad de productos, o por tiendas, o por el nombre de la categoría, y podemos descargar otro archivo. De esta manera es como se hace para generar una lista masiva o bulk list, ya sea de una o varias tiendas. Volvamos al computador para repasar cómo realizar la búsqueda en Tactical Arbitrage con nuestra lista recién generada. Accedemos a Tactical Arbitrage, desde el dashboard vamos a Product Search, activamos Import Bulk Category List, presionamos Upload New para subir nuestro archivo, especificamos los filtros que vamos a usar, en mi caso los dejaré con el último utilizado, le ponemos un nombre a nuestra búsqueda, en este caso voy a utilizar Multistore Toys. Si queremos podemos fijarle un límite de tiempo para que Tactical Arbitrage realice esta búsqueda, lo voy a dejar en blanco y podemos comenzar a realizar ya nuestra nueva búsqueda. Este es el proceso. Así es como debemos de hacer para generar nuestras bulk lists. Si tienen preguntas sobre este procedimiento, por favor déjenlas en los comentarios que me aseguraré de responder a cada una de sus preguntas. Y si quieres suscribirte a Tactical Bucket, hay un enlace debajo en la descripción para que puedas utilizar. Es un enlace de afiliados, haces clic en él y te suscribes a Tactical Bucket y puedes comenzar a disfrutar de sus ventajas en Tactical Arbitrage. Vamos a seguir realizando más tutoriales de Tactical Bucket para que puedas aprovechar al máximo el uso de esta herramienta. Espero hayan encontrado este video con información de utilidad. Gracias nuevamente, nos vemos en el próximo video.